Bien, Meli, ya estamos avanzados en el tercer día del seminario. Me gustaría saber qué te ha parecido hasta lo que hemos visto. Está muy interesante. En realidad, este libro trae muchas explicaciones que nunca me habían dado sobre diversos temas, ¿verdad? Y me interesa sobre todo saber de lo que es la salvación espiritual y salvación física, que estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Específicamente cómo podemos lograr eso y por qué Jesús no pudo lograrlo completamente, porque es solo espiritual. Ok, cuando decimos Jesús no pudo lograrlo, ¿verdad? Para explicar bien este punto. A veces dentro del cristianismo puede malinterpretarse el hecho de decir Jesús no pudo lograrlo. En realidad Dios no pudo lograrlo tampoco, ¿de acuerdo? Un día estaba haciendo una conversación con un hermano mío, ¿verdad? Y entonces yo le decía a él que una de las de la esencia de las revelaciones del principio divino, o sea, una parte fundamental del principio divino, es aclarar que Jesús vino a salvar al ser humano y para salvarlo no tenía que ir por el camino a la cruz. ¿Ok? Sí. El hecho de que Él tuviera que ir por el camino a la cruz, y digo tuviera, vamos a decirlo así, fue obligado a tomar el camino a la cruz. Eso implicó un atraso en la providencia de la salvación del ser humano. ¿Ok? O sea, el plan original de Dios no es este. Por eso es que el camino de la cruz es el camino de la salvación espiritual, pero no de la salvación completa. Entonces, decir Jesús no lo logró es también decir Dios no lo logró. ¿Ok? Para que se entienda bien. Decir Adán no logró establecer las 3 bendiciones porque se unió con Satanás. Es decir, lo mismo Dios no logró las 3 grandes bendiciones en la tierra porque Satanás tomó a Adán. ¿De acuerdo? Sí. Entonces decir que Jesús no logró la salvación completa del ser humano cuando él estuvo en la tierra, es decir también Dios no logra la salvación completa del ser humano en la tierra porque Satanás toma a la humanidad. ¿De acuerdo? La invade y matan a su hijo. Esto es para explicar, porque muchas veces, Melissa, a la gente que entiende el principio divino, a la gente unificacionista, se la ha malinterpretado y nos han dicho que nosotros decimos que Jesús fracasó. ¿De acuerdo? Al darse un fracaso en la providencia, en realidad todo el mundo fracasa. ¿Se entiende? Fracasa la humanidad, fracasa Dios, fracasa Jesús. En este momento de la providencia. ¿Se comprende? Eso no quiere decir que Dios sea un fracasado ni que Jesús sea un fracasado. Porque mi hermano me dijo así, usted está diciendo que Dios es un fracasado entonces. Y le digo, no. Porque fracasar en algo no significa que yo soy fracasado. ¿Ya? Significa que yo lo puedo intentar una vez más y alcanzar el éxito. Okay. Entonces, y se ha visto en la providencia de la restauración que con cada fracaso que se da, Dios lo intenta otra vez y lo intenta otra vez y lo intenta otra vez. ¿Okay? Entonces, eso para aclarar el punto de vista. La gente a veces cuando lee de forma simple las cosas y no profundiza en el sentido, el significado, se puede equivocar a la hora de dar ciertas afirmaciones. ¿Okay? Entonces, decir que nosotros decimos que Jesús fracasó, que Jesús es un fracasado, verlo así, fuera de contexto, puede traer malos entendidos. ¿Se entiende? El ideal de Dios se completa con Dios, con el Mesías y con la humanidad. No se puede completar solo con Dios, no se puede completar solo con el Mesías y no se puede completar solo con la humanidad. Se necesitan las 3 partes. Una de esas 3 partes falla y el fracaso es para las 3. ¿Se comprende? Sí. Entonces, Jesús, que venía a salvar al ser humano, Él establece el fundamento de fe exitosamente, se une completamente con Dios. Si la humanidad se une con Jesús y completa su unidad con Jesús, en la época en que Jesús está en la tierra, entonces la humanidad puede eliminar el pecado original. ¿Se entiende? A través del Mesías y unirse completamente con Dios. Como no se une con Jesús y más bien lo mata, ¿verdad? 1 Corintios 2:8
aclara que Jesús no vino para ser crucificado. Y hay muchos versículos bíblicos que ya lo hemos aclarado en la misión del Mesías. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahora la humanidad no quita el pecado original tampoco. No elimina el pecado original. Entonces, los cuerpos de los seres humanos son constantemente invadidos por Satanás. ¿A través de qué? A través de la pornografía, del sexo libre, ¿verdad? A través de la drogadicción, a través de todas las cosas que hace el ser humano con su propio cuerpo y que lo mata espiritualmente. Y los mismos cristianos constantemente dicen que el cuerpo la carne está sujeta al pecado, como Pablo lo declara, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué Pablo declara que su cuerpo está sujeto al pecado? Aún después de la resurrección de Jesucristo. Precisamente porque los cuerpos de los seres humanos están constantemente siendo invadidos por Satanás. Entonces, la salvación, el fundamento de la salvación se logra con Jesús solo a nivel espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, si la unidad con Jesús es completa, solo se alcanza la salvación espiritual. Que no haya salvación física con Jesucristo significa que los seres humanos tienen hijos y estos hijos todavía heredan el pecado que viene de Satanás. Cuando se elimina el pecado del cuerpo humano, se alcanza la salvación física. ¿Recuerdas que esa era una de las cosas que habíamos dejado pendientes? Porque habíamos visto cómo eliminar los otros pecados, ¿verdad? Que nosotros cometíamos. Era una de tus preguntas. Sí, sí. Pero entonces, ¿el pecado original cómo? ¿Cómo se elimina? Se elimina a través del Señor de la segunda llegada. O sea, el Señor de la segunda llegada viene a completar la misión que tenía que haberse completado con Jesús. Jesucristo tenía que eliminar el pecado original del ser humano. Jesús vino para recuperar los cuerpos espirituales de los seres humanos y los cuerpos físicos de los seres humanos. Pero como a Él no le dan tiempo, entonces Él logra solamente recuperar, pero hasta un cierto nivel, el cuerpo espiritual del ser humano. Pero el físico sigue atado al pecado. Por eso los seres humanos siguen teniendo hijos con pecado. Sí. Entonces el Señor de la segunda llegada viene para completar la salvación. O sea, entonces los seres humanos van a poder tener hijos sin pecado. Sí. A eliminar el pecado original de sus cuerpos. Mi pregunta es, ¿de qué forma? ¿De qué forma? Ok, cuando terminemos completamente de estudiar el principio divino, yo te puedo explicar cuál es la forma. ¿De acuerdo? Okay. Sí te puedo explicar, digamos, como el método. Okay. El método es tener unidad con el Señor de la segunda llegada. No existe otra manera. Ahora, la forma en como el Señor de la segunda llegada establece para eliminar ese pecado, entonces se puede aclarar después, ya sea una guía interna o al final del seminario. ¿Está bien? Ok, ¿alguna otra pregunta? No, solamente ese punto. Solamente ese punto, ok. Nada más para recordar, ¿verdad? Una vez más, esto lo hemos visto antes, pero queremos recordar que Dios quiere recuperar a sus hijos. O sea, Dios quiere heredar su linaje a la humanidad. Fue Satanás que heredó el linaje a la humanidad. ¿Se comprende? Sí. Por eso es que los seres humanos no logran tener una visión clara del propósito de su vida y por qué estamos acá. Y hacen muchas cosas desastrosas, desordenadas, que dañan a sí mismo y dañan a los demás. ¿De acuerdo? Sí. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, Melissa, eso es el uso del amor sexual del ser humano. El uso del amor sexual del ser humano se centró en Satanás. Por eso es que el amor sexual se está volviendo completamente destructivo. Es destructivo en la mayoría de los casos. Son del ser humano y destructivo de su propio cuerpo. Y quien quiera negar eso, ¿verdad? Es porque no quiere verlo, sí. No quiere ser consciente de eso. Pero el amor sexual, el uso del amor sexual es destructivo en este momento del ser humano. ¿Por qué? ¿A través de qué? Del uso de niños incluso para usarlos solamente para placer sexual, físico. Incluso ya hay países latinoamericanos que están demandando leyes que les permitan casarse con niños, ¿sabías? No. Y otras barbaridades que quisieran aprobar. Eso para mí es sumamente doloroso. Eso es abuso sexual, eso no se puede ver como un matrimonio. Pero hay un país latinoamericano que hay gente demandando esos derechos, basados, ¿verdad?, en la aprobación de otros derechos que se han establecido ya en países como Estados Unidos
y algunos países de América Latina. Entonces, el amor sexual estableció con Adán y Eva, ¿de acuerdo? Entonces, con esta herencia de Satanás al ser humano, toda la dirección, el propósito que Dios tenía para el ser humano se pierde. Toda la concepción pura, amorosa, afectiva de las relaciones sexuales se pierde. ¿Ok? Entonces ahora el uso del amor sexual es completamente alejado de Dios y completamente hace sufrir al ser humano. Solamente obtiene placeres momentáneos. ¿De acuerdo? Entonces Dios ha tratado de recuperar su linaje y el verdadero amor entre un hombre y una mujer. La relación entre Adán y Eva se estableció en un amor falso, impuro. Ahora Dios quiere recuperar a través de la historia humana el amor verdadero, el amor sexual absoluto. Y es la única fórmula de regresar a Dios. No existe otra manera. Entonces, una persona de fe, una persona que dice tener ese deseo de unirse con Dios, no es tan verdadera su motivación, su intención, si no logra vencer el pecado que está en la carne, que se llama sexo falso, amor falso, el uso de la otra persona para satisfacer solamente placeres carnales. Y es lo que se está ocurriendo ahorita. Por eso es que son capaces de querer establecer leyes para utilizar ya a niños y niñas inocentes, solamente para satisfacerse sexualmente. ¿Usted puede creerlo? Increíble. ¿Sí? Entonces, ahorita nosotros estamos en una época que con este entendimiento podemos recuperar nuestra posición original y volvernos hijos e hijas de Dios, pero solamente a través de recuperar el amor verdadero, solamente a través del uso del amor centrado en Dios entre un hombre y una mujer. Lo demás, que podemos hablar muy bonito, ¿verdad? Si no está fundamentado en esta esencia, está vacía. Y seguir repitiendo que el pecado está en mi carne y que yo no lo puedo vencer y justificarme con eso, bueno, eso me coloca todavía en el lado del infierno, ¿verdad? Entonces, los santos de los últimos días, los que logran unirse con el Señor de la segunda llegada, tienen que ser personas que se alejen del uso falso del amor sexual. ¿De acuerdo? Ok, entonces estamos en un tiempo de gran victoria para Dios, donde ya Dios con Jesús logra establecer el fundamento entonces a nivel espiritual, la salvación espiritual, y empieza a trabajar para la salvación, ahora sí, completa hasta la segunda llegada del Mesías, que es para lo que existen los cristianos, para anunciar la segunda llegada. Sí. Algo increíble en la humanidad es que se ha olvidado de anunciar la segunda llegada del Mesías. ¿Ok? Ya no se habla de eso casi. Entonces vamos a ver cuál es el trabajo de Dios para que se complete la salvación del ser humano. Y eso lo vamos a ver entonces ahora sí, a través de la historia. Okay. Empecemos con el capítulo número 3. La formación y duración de cada era en la historia de la providencia. Sección 1. La era de identidad de tiempo providencial. Si una cierta era es una repetición del curso histórico de la era anterior, esta se llama era de la identidad de tiempo providencial, principalmente porque todos los fenómenos están basados originalmente en la providencia de Dios de la restauración por indemnización. ¿Por qué aparece entonces la era de la identidad del tiempo providencial? Todos los hechos que han ocurrido en el curso del cumplimiento del propósito de la restauración de Dios para la restauración han formado la historia humana. Sin embargo, cuando una cierta figura central que está recorriendo el curso providencial fracasa en cumplir su parte de responsabilidad, la era de la providencia centrada en esta persona llega a su fin. No obstante, ya que la predestinación divina, la voluntad es absoluta, Dios establece a otra persona en lugar de la primera y establece una nueva era para restaurar por indemnización el fundamento para recibir al Mesías. Ya que esta nueva era es para la restauración por indemnización del curso histórico de la era anterior, es necesario que se repita el mismo curso y así se forma la era de la identidad del tiempo providencial. Además, las personas encargadas de la providencia de la restauración deben restaurar horizontalmente por indemnización todas las condiciones verticales de indemnización pertenecientes a la era anterior, es decir,
A medida que las condiciones verticales de indemnización aumentan con la prolongación de la providencia a la restauración, las condiciones de indemnización que han de ser establecidas horizontalmente se hacen cada vez más pesadas. Por lo tanto, la era de la entidad del tiempo providencial también llegará a ser gradualmente diferente en su contenido y extensión. Esta es la razón por la que la forma de las respectivas eras de la entidad del tiempo providencial no son exactamente iguales. Bueno, primero aclarar qué significa era de la identidad del tiempo providencial, ¿ok? Bueno, era hace referencia a una era, ¿verdad? O sea, una cantidad de tiempo. Una época, sí. De la identidad del tiempo providencial. Identidad significa todas las características, valga la redundancia, que van a caracterizar, ¿verdad?, un periodo de tiempo de trabajo de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a analizar son todas las características que reúnen un periodo de tiempo, que es el trabajo de Dios para salvar al ser humano. Eso significa era de la identidad del tiempo providencial. ¿Ok? Okay. Providencial significa, hace referencia a Dios, ¿ok?, al trabajo de Dios en una cierta era. Entonces vamos a analizar personas, especialmente personas que ocupan la posición de figura central, es decir, la persona principal que Dios llama como centro de esa era. Vamos a ver que existe en cada era una persona que Dios coloca como el centro de esa era, ¿ok? Y también alrededor de esta persona vamos a ver otras personas, ¿verdad?, que van a ser como actores con él. Vamos a ver periodos de tiempo, ¿de acuerdo?, que coinciden unos con otros, y vamos a ver algún tipo de trabajo que esta persona central tiene que hacer para cumplir el propósito de Dios para ese tiempo. ¿De acuerdo? Con eso estoy diciendo que cada periodo de tiempo tiene un objetivo que Dios quiere lograr. ¿Ok? Muy bien. Y que cuando se falla en cumplir ese objetivo, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a repetir. ¿De acuerdo? Entonces Dios va a esperar otro periodo de tiempo providencial. Entonces todo eso se llama la era de la identidad del tiempo providencial. ¿Qué características va a tener este otro segundo tiempo? Depende de lo que se haya hecho en el anterior. ¿De acuerdo? Va a ser similar. Va a ser similar o puede ser un poco diferente también. Si ha habido alguna cuota de éxito, ¿verdad?, puede ser que sea diferente. También si ha habido alguna cuota de fracaso, también puede Dios, ¿verdad?, hacer como dice, alguna movida, ¿de acuerdo?, utilizando el principio para lograr el éxito que Él quiera. ¿Ok? Entonces a eso se le llama. Podemos primeramente señalar como factores que contribuyen a la creación, a crear la era de identidad de tiempo providencial, las tres condiciones para restaurar el fundamento de fe: la figura central, los objetos condicionales necesarios y la duración matemática del periodo. En segundo lugar, podemos señalar la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída con el fin de restaurar el fundamento de substancia. Ok, vamos a verlo acá. Entonces, la formación y duración de cada era de la historia de la providencia. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Aquí pueden haber diferentes periodos de tiempo. Entonces vamos a ver que el periodo de tiempo A, ¿verdad? Después va a venir el periodo de tiempo, ahí tiene un símbolo, ¿verdad? Aparece un 9 y el periodo de tiempo A99, por eso una cosa. Son tres periodos diferentes, pero que se establecen con el mismo propósito. ¿Debido a qué? A la repetición de eventos de un periodo previo. Entonces aquí tenía que haberse logrado un propósito. Hay eventos, ¿verdad? Hay acontecimientos que se generan ahí. Entonces, si no se logra completamente, entonces la siguiente era va a repetir todos esos eventos. Okay. Y la siguiente era podía también repetir todos los eventos anteriores. Eso es lo que se llama, ¿verdad? Así, de esa manera se forma. Entonces, vamos a ver que una de las cosas que se tienen que lograr, o sea, el centro de cada era es establecer el fundamento para recibir al Mesías. Sí. Ahora, las primeras características de un periodo de tiempo tienen que ver con el fundamento de fe. ¿Qué se necesita para establecer el fundamento de fe? Una figura central, como dice, Dios va a elegir un centro. Dos, Dios le va a pedir a esta figura central que establezca un objeto de fe.
Por ejemplo, el arca de Noé, ¿verdad? O por ejemplo, la ofrenda de Abraham. Y después tiene que haber un periodo de tiempo, un periodo numérico de tiempo, que ya habíamos explicado qué significa, ¿verdad? Recuperar las 3 etapas de crecimiento. Entonces, esa es una primera característica que tiene este periodo de tiempo. Y segundo, el fundamento de sustancia, que va a ser una relación entre Caín y Abel, ¿verdad? Para eliminar la naturaleza caída. Eso ya lo hemos visto en la historia de las familias y también lo vimos en el curso de Moisés de Jesús. ¿Okay? Sí. Entonces, digamos aquí, las eras de la identidad del tiempo. Las eras de la identidad de tiempo providencial formada por tales factores muestran las características siguientes. En primer lugar, la identidad de tiempo providencial se forma por el factor del número o de años o de generaciones que contribuyen al periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de fe. O sea, el periodo de tiempo va a estar ¿qué? Precedido por un periodo de tiempo. Vamos a decir, llega una era, va a haber un periodo de tiempo anterior, ¿verdad? Que va a ser formado por el número de generaciones que se necesita para restaurar, ¿verdad? El fundamento que se ha perdido. ¿Okay? Okay. La historia providencial de la restauración ha sido la historia de la providencia de Dios a través de los seres humanos, que ha consistido en restaurar repetidamente por indemnización el fundamento de fe. Las eras de la identidad de tiempo providencial han formado repetidamente tipos idénticos por la repetición de cierto número de años o de generaciones. En segundo lugar, la identidad de tiempo providencial se forma por los factores de los hechos históricos en la providencia de tales como la figura central y los objetos condicionales para restaurar el fundamento de fe y la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, para restaurar el fundamento de sustancia. La historia de la providencia, la restauración ha sido una repetición de la providencia, la restauración de la ofrenda simbólica y de la ofrenda sustancial. Por lo tanto, la era de la identidad del tiempo providencial se forma centrada en los hechos históricos de la providencia que han sido sucesivos intentos de restaurar estas dos clases de ofrenda. Entonces era lo que vemos acá. ¿De acuerdo? Tenemos acá entonces que la era del tiempo providencial va a estar formado tanto por fundamento de fe como fundamento de sustancia. Y también va a estar caracterizado por número de generaciones y años. Y como ya especificamos, ¿verdad? Va a preceder de alguna manera la llegada de esa era. Pero también un periodo de tiempo que va a estar dentro de esa era. ¿Ok? Pero van a haber hechos providenciales dentro de ese periodo de tiempo que tienen que ver con lo que hace la figura central, ¿verdad? Con la ofrenda que establece y con esta relación para eliminar la naturaleza caída. Van a haber repeticiones, ¿de acuerdo? En cada era para restaurar lo que no se ha podido restaurar en la era anterior. ¿Ok? Muy bien. Sección 2. La formación del número de años y generaciones en la era providencial para el fundamento de la restauración. ¿Por qué y cómo se ha prolongado la providencia de la restauración? ¿Por qué se prolonga entonces la providencia de la restauración? Esta es una cuestión que solo puede ser resuelta por la teoría de la predestinación. De acuerdo con la teoría de la predestinación, la voluntad de Dios está predestinada a ser realizada como algo absoluto. Por lo tanto, la voluntad, una vez establecida, debe ser realizada. Sin embargo, ya que la realización de la voluntad centrada en una persona es relativa, se lleva a cabo solamente cuando la parte de responsabilidad de Dios y la parte del ser humano se combinan. Por consiguiente, cuando la voluntad de Dios no se realiza porque la persona falla en cumplir su propia parte de responsabilidad, Dios establece en su lugar otra persona en una era diferente. Entonces, Él trabaja en su providencia de la realización de la voluntad absolutamente. De este modo se prolonga la providencia de la restauración. A continuación debemos conocer de qué forma se prolonga la providencia de la restauración.
La providencia de la restauración del propósito de la creación es la recreación de la palabra, así que la providencia de la restauración puede ser prolongada hasta 3 etapas de acuerdo con los principios de la creación. Ok, lo vemos aquí entonces. Dice, ¿cómo es, o sea, cómo se puede explicar la razón de por qué se prolonga la providencia, la restauración? Entonces eso se explica a través de la predestinación de Dios, o la teoría de la predestinación, ¿verdad? Entonces vemos que la voluntad de Dios la ha predestinado de forma absoluta. ¿Qué significa esto? Que el propósito de Dios es único Sí. y va a permanecer a través del tiempo. ¿De acuerdo? Haga lo que haga el ser humano, Dios tiene un plan y Él lo quiere cumplir. Y lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces eso se llama predestinación absoluta. Entonces vemos también que la predestinación de la realización de la voluntad de Dios tiene 2 requisitos. Una es la responsabilidad de Dios, o sea, que Dios haga y complete su trabajo, y la otra es la responsabilidad humana, es decir, que el ser humano haga y complete lo que le toca. Vemos entonces que esto es una predestinación, la realización de la voluntad de Dios es una predestinación condicionada. ¿Condicionada a qué? A que Dios hace su parte y que el ser humano hace su parte, ¿de acuerdo? Ya sabemos que por la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, Dios siempre hace su parte. Sí. Pero el ser humano caído ha demostrado muchas veces que no la hace. Entonces, que la voluntad de Dios se realice o no, depende más de que el ser humano cumpla su parte de responsabilidad que otra cosa. ¿Se entiende? Si el ser humano falla en la porción de responsabilidad, la providencia se va a prolongar, porque no se realiza la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo es prolongada. Bueno, Dios, ¿verdad?, que hizo toda la creación, la hizo en un proceso de 3 etapas, ¿de acuerdo? Y esto es un principio que Dios estableció. Entonces, a través de establecer esos periodos de tiempo de la creación es que la providencia se prolonga. Quiere decir que si hay un periodo de 400 años que ha sido establecido precisamente para recuperar esas 3 etapas, ¿de acuerdo? Y no se cumple la voluntad de Dios, ¿qué va viendo en la siguiente etapa, que es la repetición de esta otra? Pues un periodo semejante. Sí. Pero siempre va a ser establecido por la ley universal de las 3 etapas que Dios utilizó para crear, ¿de acuerdo? Ok. Sección 2. La formación del número de años, generaciones en la era providencial. Estamos aquí en el punto 2. La condición vertical de indemnización y la restauración horizontal por indemnización. Antes de continuar, Melissa, ya eso lo hemos explicado. ¿Te acuerdas qué significa la condición vertical de indemnización? La vertical es la que viene desde atrás. ¿Cómo así? ¿Un ejemplo? Que veníamos viendo que todo lo que se acumulaba en la historia. Por ejemplo, ¿verdad?, la familia Adán falló, entonces esa cuota de indemnización se acumula para Noé, Sí. la familia de Noé falla y entonces va a ser acumulada para Abraham y así sucesivamente. Ok. Y cuando hablamos de restauración horizontal por indemnización, ¿qué significaba? Las cosas que tienen que hacer los personajes de la historia o que tuvieron que hacer. ¿Un ejemplo? Como las misiones que le piden después de las ofrendas o... Pero alguna figura central o un ejemplo con un personaje central. Como Abraham, con las ofrendas que él tuvo que establecer, ¿verdad? Pero Abraham falló. Ok. Entonces la ofrenda de Abraham restauraba todo eso anteriormente. Ok. Ahí. La condición vertical de indemnización y la restauración horizontal por indemnización. La figura central encargada de la voluntad de la providencia de la restauración no puede heredar ni cumplir la misión de sus predecesores a menos que restaure por indemnización en su tiempo todas las condiciones de indemnización que las personas encargadas de las mismas misiones trataron de establecer en el curso providencial hasta su tiempo. Estas condiciones históricamente acumuladas y aumentadas por el fracaso de las personas encargadas de la providencia en el curso providencial de la restauración se llaman condiciones verticales de indemnización. Cuando son restauradas por indemnización centradas en alguien que tiene una misión específica, llamamos a esto restauración horizontal por indemnización. Una persona encargada de la providencia de la restauración no puede ser considerada solo como un individuo, sino también como la representación de todos los santos y profetas
que han vivido anteriormente en la tierra con la misma misión. Al mismo tiempo representa la suma total del fruto histórico de todos ellos. Entonces lo vemos acá como un gráfico, ¿verdad? Entonces la condición vertical de minimización son precisamente todas estas, vamos a decir que las X, ¿verdad? Son las condiciones que se han ido acumulando, ¿de acuerdo? Sí. Entonces con la familia A, la familia B, la familia C, que no se logró cumplir, entonces la familia C hereda a todas las demás. Eso se llama condición vertical de minimización. Y la restauración horizontal por minimización, es verdad, aquí está la figura de la figura central de esa familia. Usted puso el ejemplo de Abraham. Tiene ciertas condiciones que cumplir, o sea, tiene un trabajo que hacer. Eso se llama la restauración horizontal. O sea, que centrado en él mismo podría saldar, como dice la cuota, ¿verdad? Acumulada, la deuda no cancelada de sus antecesores. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona es llamada para cumplir una misión dentro de la providencia, ella no es solamente una persona sola, sino que está representando a todos sus antecesores, y también el tiempo en que él es llamado o ella es llamada está representando, puede ser hasta la humanidad completa en ese periodo, sí, dependiendo del grado de centro a través del que Dios la ha llamado. Por ejemplo, Abraham estaba representando a toda la humanidad, Noé representaba también a toda la humanidad, o sea, a todos los padres de la humanidad, ¿ok? Sí. Es una figura que Dios llama para que represente a los demás. Si esta figura tiene éxito, es como si toda la humanidad tuviera éxito, ¿ok? Por lo menos en el fundamento de fe. Ok. 3. La restauración horizontal por indemnización realizada verticalmente. El caso de Abraham correspondía al tercero en la providencia para restaurar el fundamento a nivel familiar, para recibir al Mesías. Por consiguiente, Abraham estaba en aquel tiempo bajo la condición, según el principio, de cumplir la voluntad de todos, por todos los medios. Por lo tanto, tenía que restaurar por indemnización de una vez y horizontalmente todas las condiciones verticales de indemnización acumuladas por el fracaso de la familia de Adán y de Noé. Dios hizo que Abraham, Isaac y Jacob estableciesen la condición de indemnización, todos en unidades centrados en la voluntad, aunque eran tres individuos diferentes. Como se vio en la sección sobre la providencia, la restauración centrada en Abraham. De este modo, Abraham, Isaac y Jacob formaban una unidad, visto según la voluntad. Por consiguiente, el éxito de Jacob fue el éxito de Isaac y también fue el éxito de Abraham. Por lo tanto, aunque la voluntad centrada en Abraham fue prolongada verticalmente hasta Isaac y después hasta Jacob, fue considerada desde el punto de vista de la voluntad como si hubieran sido una restauración horizontal por indemnización centrada en Abraham, sin ninguna prolongación. Cuando Abraham fracasó en establecer la condición horizontal de indemnización centrada en él mismo, debido a su fallo en la ofrenda simbólica, Dios al fin y al cabo consideró el caso como si las condiciones verticales de indemnización restauradas durante la prolongación vertical del programa a través de las tres generaciones de Abraham, Isaac y Jacob hubieran sido restauradas horizontalmente por indemnización en una generación, centradas en Abraham. Por consiguiente, a esto se le llama restauración horizontal por indemnización llevada a cabo verticalmente. A ver si me lo puedes explicar. ¿Qué significa entonces eso, la restauración horizontal hecha verticalmente? Bueno, que como Abraham no cumplió en su ofrenda, que podía restaurar lo del personaje anterior, entonces tenía que restaurarlo con Isaac y Jacob, horizontalmente. Y Dios tuvo que ver como si Abraham no hubiera fallado. O sea, la restauración vertical, la restauración horizontal, o sea, aquello que Abraham tenía que hacer, ¿verdad? Que es horizontal, centrado en sí mismo. Y recordemos que Abraham estaba haciendo una ofrenda que representaba tres eras, o sea, eran Viejo Testamento, Nuevo Testamento y Completo Testamento, o sea, tres periodos, las tres etapas. Como él falla en la ofrenda, no la realiza, entonces ahora Dios, de acuerdo al principio, basado en que el éxito del número 3, porque recuerde que la tercera etapa nunca fue invadida por Satanás, entonces el número 3 siempre le ha pertenecido a Dios. De acuerdo, ya eso lo hemos aclarado.
Entonces Dios, a través de ese principio, ¿qué pasa? Él puede tomar la tercera familia de la providencia. Adán era la primera, ¿verdad? Noé la segunda y Abraham la tercera. Entonces Dios puede tomar 3 generaciones para que alcancen el éxito en la ofrenda. ¿Ok? Entonces Él tiene que ver como si Abraham no hubiese fallado. Él puede verlo así. ¿Ok? Puede tomar a Abraham como si él no hubiese fallado, pero ¿a través de qué? Precisamente a través de que Isaac se une con Abraham, ¿verdad? Y a través de las condiciones que Jacob también puede hacer. Entonces son condiciones horizontales de indemnización que él no logró establecer exitosamente, pero que a través de su hijo y de su nieto lo pueden completar, y Dios entonces puede ver como si el abuelo realmente no hubiera fallado. Pues esto se llama restauración horizontal hecha verticalmente. Significa que Dios fue el que tuvo que hacerlo, ¿verdad? De alguna manera. Sí. O sea, Él no lo logra, pero Dios utiliza el principio para que a través de su hijo y de su nieto, Abraham pueda ser visto como una persona exitosa. Por eso es que Dios en el Antiguo Testamento se llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, lo tiene que ver como una sola persona. ¿Ok? Entiendo. Así se llama por eso. Okay. 4. El periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de fe. Vimos que con el fin de restaurar el fundamento de fe, la figura central que tiene que establecer la fe debe restaurar el periodo matemático de indemnización. Estudiemos entonces a qué se debió esto. El primer antepasado humano creado tenía que ser un ser sustancial matemáticamente perfecto, estableciendo el fundamento de fe después de haber pasado el periodo matemático de crecimiento, ya que el mundo de la creación como tal cayó en el dominio de Satanás. El ser humano, con el fin de restaurarlo, debe restaurar por indemnización el fundamento de fe, estableciendo objetos condicionales que simbolizan al mundo de la creación y estableciendo luego el periodo matemático de indemnización para restaurar el número invadido por Satanás. Según los principios de la creación, nada puede existir sin establecer el fundamento de 4 posiciones. Por consiguiente, Adán y Eva, que estaban en el periodo de inmadurez, también continuaron su existencia estableciendo el fundamento de 4 posiciones. Además, en este fundamento, en el que cada posición recorre las 3 etapas de crecimiento, dando el número total de 12, se cumplen en total 12 propósitos objetivos. El periodo de crecimiento, que era el periodo en el cual Adán tenía que establecer el fundamento de fe, era realmente el periodo para el cumplimiento del número 12. Por lo tanto, los primeros antepasados humanos que estaban en el periodo de inmadurez tenían que establecer el fundamento de fe mediante el número 12. De este modo, al completar los 12 propósitos objetivos, tenían que llegar a ser seres sustanciales que han perfeccionado el número 12. Sin embargo, debido a su caída, esto fue invadido por Satanás. Por consiguiente, la figura central que debe restaurar esto por indemnización es en el curso histórico de la providencia de la restauración, no puede establecer el fundamento de sustancia para restaurar al ser sustancial que ha perfeccionado el número 12, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo un periodo de indemnización para restaurar el número 12. Ok, vamos a explicarlo un poco en gráfico antes de continuar. Entonces, lo que está diciendo acá, explicando, es cómo se establece el periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de fe. Es decir, ¿de dónde vienen esos periodos? Entonces vemos que Adán y Eva tendrían que haber crecido, ¿verdad?, hasta completar la primera, segunda y tercera etapa del proceso de crecimiento y unirse completamente con Dios, ¿de acuerdo? Pero bueno, vimos que Adán cayó, queda en la posición de persona caída, o sea, los primeros antepasados humanos. Ahora, las personas caídas o descendientes de Adán y Eva, tenemos que salir, ¿verdad?, de esta etapa y empezar a crecer a través de la primera etapa, la segunda etapa y completar la tercera etapa. O sea, ese es el proceso hasta que el ser humano se pueda unir con Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Adán y Eva perdieron
Cuando ellos caen, bueno, ellos pierden el fundamento de fe. Quiere decir que ellos no tuvieron fe en la palabra de Dios. Porque Dios les había dicho, no coma del fruto, y ellos comieron, o sea, fueron contra la palabra de Dios. Entonces ellos no pueden encarnar la naturaleza de Dios. ¿De acuerdo? Ahora el ser humano tiene entonces que establecer fundamento de fe y tiene que establecer el fundamento de sustancia para recibir al Mesías. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo se establecen los periodos matemáticos del fundamento de fe? Tenemos que el fundamento de 4 posiciones fue el que se perdió con la caída de Adán y Eva. Ellos pierden las 4 posiciones, o sea, pierden a Dios, se pierde a Adán, que era la posición del padre verdadero, se pierde a Eva, que era la posición de madre verdadera, y se pierden los hijos, porque vemos que los hijos de Adán y Eva no logran ser hijos de Dios, ¿de acuerdo? Pero aunque se pierde el fundamento de 4 posiciones, ellos siguen existiendo a través de ese fundamento, ¿ok? Ellos establecen el fundamento centrado en Satanás. Satanás como el centro, Adán y Eva, y ahora los hijos. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a recuperar? Dios quiere recuperar el fundamento de 4 posiciones. Ahora, ¿qué se perdió en el fundamento de 4 posiciones? Se perdió el número 4, ¿de acuerdo? Se pierde también el número 12 por recordamos, las 12 direcciones del amor, los 12 propósitos objetivos. Eso se había explicado. Se pierde en el fundamento de 4 posiciones, entonces Dios va a recuperar que el número 4, vamos a ver que se establecen periodos matemáticos que representan al número 4, que son múltiplos del número 4, como el periodo matemático 40, que es un periodo de separación de Satanás, de que ha establecido 40 días como un periodo de separación de Satanás para restablecer el número 4. Vemos también el número 12, que se va a recuperar, entonces el fundamento de fe va a tener ese número también como base. El número 21, recordemos las 3 etapas de crecimiento y el periodo de 21 años de Jacob, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos del número 21, como periodos de 7 y 7 y 7, 7 días de la creación, 7 años de Jacob, ¿verdad? En la primera etapa, 7 segundos años de Jacob en la segunda etapa y 7 años en la tercera etapa, entonces son 21 años. Entonces, todos los números que se perdieron en el fundamento de fe con Adán y Eva se van a recuperar en el fundamento de fe que tiene que establecer la figura central para recibir al Mesías. ¿Se entiende? Así es como se establecen todos. Y una vez que se recuperan todos los periodos de tiempo, el ser humano está listo para encarnar la naturaleza de Dios. Pero sí o sí se tienen que cumplir todos esos periodos de tiempo. ¿Ok? Entonces dice, Adán y Eva, aún inmaduros antes de la caída, estaban destinados a realizar el fundamento de 4 posiciones y entrar en la esfera del dominio directo de Dios, la 4ª etapa, ¿verdad? Que es esta etapa que está acá. O sea, ellos tenían que crecer y estar en la 4ª etapa, que es el dominio directo de Dios. ¿Ok? La 4ª etapa, después de haber pasado las 3 etapas del periodo de crecimiento. El periodo de crecimiento en el que tenían que establecer el fundamento de fe era también el periodo para el cumplimiento del número 4. Por consiguiente, los primeros antepasados humanos, que eran inmaduros, deberían haber llegado a ser los seres sustanciales que han perfeccionado el número 4, estableciendo el fundamento de fe mediante el número 4, realizando el fundamento de 4 posiciones. Sin embargo, debido a su caída, esto también fue invadido por Satanás. Por lo tanto, la figura central que tenga que restaurar esto por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración no puede establecer el fundamento de sustancia para restaurar al ser sustancial que ha perfeccionado el número 4, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe establecido en el periodo de indemnización para restaurar el número 4. Sí, lo que está diciendo ahí es que se tienen que establecer periodos de tiempo para restaurar ese número. ¿De acuerdo? El periodo de tiempo de crecimiento es también el periodo de la perfección del número 21. Por lo tanto, los primeros antepasados humanos, siendo inmaduros, tenían que llegar a ser los seres sustanciales que han perfeccionado el número 21, estableciendo el fundamento de fe a través del número 21 y cumpliendo así el propósito de la creación.
Sin embargo, debido a su caída, esto también fue invadido por Satanás. Por lo tanto, la figura central que ha de restaurar por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración no puede establecer el fundamento de sustancia para restaurar el ser sustancial que ha perfeccionado el número 21, a menos que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo el periodo de indemnización para restaurar el número 21. Estudiemos por qué el periodo de crecimiento es el periodo para la perfección del número 21. A fin de conocer el significado del número 21, debemos comprender primeramente el significado según el principio de los números 3, 4 y 7. Dios, que es el ser subjetivo que tiene características duales combinadas y perfectas, es el ser del número 3. La perfección de una criatura significa el establecimiento de las 4 posiciones, llegando a ser una unidad con Dios. También para que las cosas creadas establezcan el fundamento de 4 posiciones, llegando a unirse centradas en Dios, tiene que pasar por las 3 etapas de crecimiento, realizando así los 3 propósitos objetivos. Por esta razón llamamos al número 3 el número celestial o el número de la perfección. Así, cuando un sujeto y un objeto forman una trinidad, llegando a ser un solo cuerpo armoniosamente unido, centrado en Dios, entonces el cuerpo individual determina su posición como un ser provisto de las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste, estableciendo el fundamento de 4 posiciones. En este sentido, llamamos al número 4 el número terrenal. Así, cuando un ser establece el fundamento de 4 posiciones, pasando el periodo de crecimiento de 3 etapas y se perfecciona como una existencia con una naturaleza temporal y espacial, llega a ser un ser sustancial que ha perfeccionado el número 7. La suma total del número celestial y del número terrenal. Esto es por lo que todo el periodo de la creación del cielo y la tierra fue de 7 días. Cuando consideramos todo el periodo de la creación como un solo periodo, llega a ser el periodo para la perfección del número 7. Por consiguiente, podemos considerar al periodo necesario para que cualquier cosa sea perfecta como el periodo para la perfección del número 7. Así pues, si consideramos las 3 etapas, formación, crecimiento y perfección, que forman el periodo de crecimiento como un solo periodo, cada periodo vendría a ser el periodo para la perfección del número 7. Podemos comprender entonces que el periodo completo es también el periodo para la perfección del número 21. O sea, aquí está explicando, ¿verdad?, todos los números que hemos dicho que se tienen que recuperar. Entonces, solamente para aclararnos un poco más, ¿te quede claro entonces qué significa el número 3 y el número 4? Sí. ¿Qué significa? El número 3 es el número celestial que siempre Dios iba a reclamar, ¿verdad? Como un tercer intento que siempre puede, una vez más, realizar. Ok, pero también el número 3 es un número celestial debido a que Dios, habíamos dicho, tiene características duales, ¿de acuerdo? Ahora, Dios con características duales, Él se dividió, ¿verdad?, en Adán y Eva. Entonces vamos a decirlo así, Dios estableció este fundamento desde Él, ¿verdad?, con establecer al hombre y la mujer. Pero ese es el ideal de Dios, ¿ok? Vamos a decirlo que ese es el número celestial porque esto es lo que le corresponde a Dios. Ahora, el número 4 es cuando el ser humano encarna, ¿de acuerdo?, o perfecciona el número 4 porque encarna la naturaleza de Dios en la tierra al completar el fundamento de 4 posiciones. Entonces ya tenemos Dios, Adán y Eva y los hijos de Dios, ¿ok? O lo que es lo mismo, Dios, mente y cuerpo y la persona completa, que es el número 4. Entonces el número 4 por eso es el número terrenal, ¿ok? Entonces el 3 es el número celestial y el 4 el número terrenal. La suma del número 3 y el número 4 nos da ¿qué? 7, y de ahí viene el significado del número 7. Ahora, recordemos que hay 3 etapas de la creación, ¿ok? Entonces, una persona se completa a través del número 7. Por eso hay 7 días de la creación. O sea, el propósito de Dios, más bien que una persona no, el propósito de Dios se completa a través del número 7. Por eso hay 7 días en la creación. Ahora, un ser humano completo o perfecto, estableciendo el fundamento de 4 posiciones,
tiene todas las direcciones completas, ¿ok? Tiene el arriba y abajo, ¿verdad? Siendo Dios el arriba, abajo, ¿quiénes? Los hijos. Tiene la derecha, que sería el esposo, la izquierda sería la esposa, el frente, los hermanos mayores de esa familia, y atrás, los hermanos menores. Entonces, una persona que completa, un individuo centrado en sí mismo, también tiene todas estas direcciones. ¿De acuerdo? Dios, siendo Él la persona perfecta, abajo, arriba, abajo, ¿ok? La mente a la derecha, el cuerpo, la izquierda, el frente, ¿verdad? Teniendo ese corazón de establecer una relación como hijo de Dios, pero también como hermano, ¿verdad? Hacia sus hermanos mayores, y teniendo la condición interna de poder establecer una relación también con hermanos menores. O sea, tiene todas las direcciones. Completa el número 4. Se perfecciona. Sí. Entonces, el número 3 y el número 4 unidos, el número 7. Como hay 3 etapas de la creación, y cada etapa se puede considerar de forma independiente, entonces podríamos decir que cada etapa es la perfección del número 7. ¿De acuerdo? Okay. Si sumamos las 3 etapas, 7, 7 y 7 nos da el número 21. Entonces también se perfecciona el número 21. ¿Ok? Entonces ese es el significado de todos sus números que Dios quiere recuperar a través de ¿qué? Del fundamento de fe que la figura que Él llama complete, ¿verdad? A través de hacer una ofrenda exitosa. Si la figura central completa la ofrenda, se recuperan todos esos números. ¿Ok? Se recupera el significado y el fundamento de todos esos números, y entonces se establece el fundamento de fe para que el Mesías pueda nacer en la tierra. Esto es muy, muy importante entender. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir explicando todos esos números celestiales y terrenales. ¿De acuerdo? Muy bien.